Y ahí, bueno, ahora ya estamos grabando. Este es el último encuentro del taller sobre el gótico en la literatura fantástica. Y bueno, ahora vamos a arrancar el taller con Guille, que nos trae algunas definiciones un poco clásicas de la literatura fantástica para ir comentando y también para ir relacionándolas con lo que estuvimos trabajando en los encuentros anteriores también. Así que bueno, ahora Guille arrancaba de una y Dale, ya empezamos de lleno con el taller. perfecto. No, la idea es que más o menos ustedes vean las distintas definiciones y miradas que se dieron respecto al fantástico, como para después tratar de meternos y ver si dentro de los textos que estuvimos viendo algunas de estas cosas aparecen, porque estamos viendo textos que si bien son algunos del siglo, digamos, de principio del siglo XX, fin del XIX, a otro texto, como el caso de Enríquez, que son del siglo XXI, es decir, y ver que este tipo de conceptos lo podemos llegar a encontrar. Por ejemplo, Guy de Maupassant, que nació en 1850 y murió en el 93, en 1893, él decía claramente que empezó a esbozar un concepto fantástico. Este concepto después lo toma Todorov, que fue el primero que, digamos, estructura en forma de edición un ensayo sobre el fantástico. Y Goma Pazán dice que distingue lo maravilloso de lo insólito, y la diferencia es que en el maravilloso, que el cuento de hadas, por ejemplo, permite racionalizar los elementos sobrenaturales. En cambio, en el fantástico permanece en una zona ambivalente entre las respuestas racionales y las respuestas sobrenaturales, ¿sí? Explicadas al lector. Es decir, el lector acá juega un papel pasivo para Guy de Maupassant, cosa que Todorov, si bien toma estos conceptos muy parecidos, el lector ya entra a jugar un papel un poquito más decisivo en consonancia con él o los personajes de los textos. Todorov, por ejemplo, dice que el texto obliga a vacilar, o sea, lo que decía Maupassant, ¿no? Que permanece una sola ambivalencia. Corrobora esto, Todorov dice que vacila entre una explicación natural y una sobrenatural de los hechos, y que puede ser sentida tanto por los personajes como el lector. ¿Por qué? Porque el lector está confiado a un personaje, y al mismo tiempo que los dos dudan, en esa duda está representada, y esa representación de la duda es el fantástico. Eh, Me parece que esto es lo que yo veo. Por eso Thoreau mismo en su ensayo dice que la mayoría de los relatos del fantástico, Poe, por ejemplo, están en primera persona, porque en la primera persona la identificación del lector es inmediata. Entonces, como que es arrastrado por ese personaje en primera persona, y todo lo que siente ese personaje lo va sintiendo la persona que lo lee. Así que es muy probable que la mayoría, si ustedes se ven, de los relatos sobre el fantástico están escritos en primera persona. Después hay una definición de Roche Calois, ¿no? No sé cómo se pronuncia, pero bueno, creo que es así, que dice que lo fantástico pone de manifiesto un escándalo, una ruptura, una irrupción insólita, insoportable en el mundo real. Aparición que no puede suceder y que a pesar de todo sucede, ¿sí? Es decir, como que esta irrupción esta ruptura sobre lo real, no, de ninguna manera la concebimos, pero sin embargo aparece y está. Y entonces decimos, ¿de dónde viene esto? No lo sabemos, pero está, ¿sí? Para Caloi es un poco eso también. Eh, la definición que sigue, a ver si la tenemos ahí en el próximo Power. Eh, eh, Tenemos la de Rafael Llopis, que es un ensayista español, y dice que una forma de expresar lo luminoso, es decir, lo luminoso, a lo cual nosotros no tenemos la inaseabilidad, no podemos alcanzar, eh, cuando ya no se cree. Es decir, que el fantástico es eso, una forma de expresar eh, algo que nosotros no lo concebimos,
en nuestra mente, pero sin embargo creemos, ¿sí? Nace, dice que en pleno esplendor del racionalismo y se desarrolla junto con él. Claro, como hemos visto, ¿se acuerdan cuando nosotros hicimos como un raconto del nacimiento de los orígenes del fantástico? Dijimos que comenzó, digamos, en el siglo de las luces, es decir, en pleno esplendor de lo racional aparece Walpole con su Castillo de Otranto, y entonces se empieza a desarrollar de una manera vertiginosa. Es decir, que a la vez que el hombre trataba de racionalizar todo, el fantástico iba subiendo, digamos, de escalón, ¿sí? ¿Por qué? Y porque cuando más nos intenta decir, bueno, ¿cómo es esto? Digamos, ¿cómo es que sucede? ¿Cómo es la muerte, por ejemplo? ¿Qué es lo que hay detrás de la muerte? La ciencia no lo explica, entonces aparece ahí lo ominoso y la forma de expresarlo eso es a través del fantástico, como hacían los antiguos, ¿no? Em, Después Barrenechea, bueno, de una forma más intelectual y él, digamos, un poco en confrontación con Todorov, lo define como una forma como un problema, es decir, el fantástico, cuando viola el orden terrenal, choca contra ese orden terrenal y en esa problemática, ahí se encuentra el fantástico, es decir, ¿cuándo es fantástico? Cuando aparecen hechos que no son naturales, anaturales o irreales y confrontan con lo real. Esto es muy típico de encontrarlo, por ejemplo, en los autores de lo que nosotros llamamos el boom latinoamericano, ¿no? Algunos lo conocen como realismo mágico y demás, no sé. Digo, por ejemplo, Márquez, Rulfo, Borges, Cortázar, es decir, donde tenemos representaciones casi realistas y de pronto aparece un orden que no corresponde a ese realismo y que choca y que se confronta, y eso es el kit del problema. A eso lo llaman Barrenechea como la definición del fantástico en la literatura. Después aparece Rosemary Jackson, ¿sí? Tiene un famoso libro de ensayo que se llama Fantasy o su versión, creo que era así, ¿no? A ver que alguien me diga. Fantasy, literatura y su versión. Literatura y su versión, exacto. ¿Qué es lo que hace? Ella lo define al fantástico como un modo, es un modo que asume formas de los diferentes géneros, es decir, lo saca de género, como lo tenía Todorov, y dice que el fantástico es un modo, que lo podemos encontrar en los diferentes géneros. ¿Por qué? Porque el fantasy, como lo llama ella, que nace en el siglo XIX, dice, comenzó a ganarle terreno, o sea, se metió dentro del género de la novela realista. Y si nosotros vemos, supongamos, vamos a poner, por ejemplo, las más emblemáticas, tanto Frankenstein como Drácula, son novelas donde el realismo está por todos lados y de pronto estalla algo que se convierte en fantástico y comienza a inundar toda la novela hasta el final, ¿sí? Por eso Rosemary Jackson lo toma como que es un modo, es decir, es una manera de asumir un estilo literario, no como un género en sí. Y por último, no sé si había otra más, ¿no? Creo que había otro power más. Sí, Ah, sí, ahí está. sí, estas son dos autoras, Rosalba Campra y Pamparán son dos autoras cordobesas, Rosalba Campra terminó siendo profesora en la Universidad de Roma, en la Sapienza, no sé ahora de su vida, pero bueno, es una mujer con mucho, digamos, con mucha prosapia encima literaria, y define al género en torno a los silencios. Para ella, lo fantástico es lo oculto, y ella lo llama el modo de los silencios, al que se le puede encontrar una solución o no. Entonces dice que aquello que permanece en el territorio de lo enigmático pertenece al fantástico, es decir, un silencio que no puede ser llenado, es decir, no podemos explicarlo, no podemos completar ese silencio.
Ella lo toma eso como digamos, la esencia del fantástico, como un concepto del fantástico. Pamparán, a su vez, ella lo que hace una distinción entre lo fantástico como categoría epistemológica, es decir, todo lo que es religión, folclore, magia, ocultismo, etcétera, no entraría dentro de lo fantástico. El fantástico lo pone como clave literaria en oposición con el realismo literario. Pero todo lo demás, digamos, si bien nosotros hemos leído, sobre todo en Mariana Enríquez, ¿no? Textos fantásticos donde aparece el ocultismo, donde aparece la religión y cierto folclore, digamos, este, no juega un rol dentro de la literatura, ¿sí? En oposición con el realismo. Me parece que lo de Pamparán es un poco a lo que decía Todorov. Todorov decía que no consideraba, por ejemplo, a la Biblia como un libro fantástico, porque decía que toda persona que cree en eso, si uno cree que Adán y Eva fueron creados por Dios y que Eva nació de la costilla de Adán, etcétera, y todo eso que conocemos, es una cuestión de fe, y al ser una cuestión de fe, no entraría dentro de lo fantástico, porque damos por cierto que es así, pero por una cuestión de creencia. Es un poco, me parece que está en ese estilo lo que Pamparán dice en ese aspecto. Y por último, bueno, una definición que me gustó mucho de David Roas, que dice que la lectura fantástica es la única que necesita de lo sobrenatural para funcionar. Y esto, bueno, sí, es obvio. Es así, y si no encontramos algo sobrenatural, ya sea en forma explícita o implícita, como diría Barrenechea, no estamos hablando de lo fantástico. Así que bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más, y ver qué de estas definiciones o se nos meten también dentro de los cuentos que vamos a leer ahora, lo que vamos a analizar. No sé si alguno de los chicos quiere agregar algo. Creo que voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Sí, dale. Bueno, nos había parecido interesante compartir estas distintas definiciones, distintas miradas sobre el fantástico. Y en principio quizás también pensar que se complementan y también discuten entre sí, ¿no? Por ejemplo, Barrenechea, que discute con Todorov, ella plantea, por ejemplo, que hay textos fantásticos o de género fantástico donde no necesariamente tiene que haber una presencia de lo sobrenatural, ¿no? Para Barrenechea lo sobrenatural es un elemento que suele aparecer en el género, pero que no es imprescindible, digamos así. Es un elemento, o dicho de otra manera, también podríamos decir que es un elemento que no es suficiente siquiera tampoco para que exista lo fantástico en el sentido por lo menos que entiende Barrenechea. Que después, bueno, capaz que antes de que termine la clase vemos un poco, yo también preparé algo sobre la relación entre lo que propone Barrenechea y lo que propone David Roas, que es esta última definición que compartía Guille, que es un teórico, un escritor y un teórico español que hace poco sacó un libro justamente sobre esta problemática del género fantástico, que es bastante interesante. Después, respecto a qué sucede con los textos que leímos, bueno, ahí creo que una de las cosas interesantes que del corpus de los textos que seleccionamos, digamos, para el taller, es que si lo pensamos en términos de lo que propone Rosemary Jackson, como que muestran diferentes modos, ¿no? Del fantástico, o sea, como que trabajan con el género, trabajan con elementos del gótico, pero lo hacen de maneras, cada autor, cada cuento de una manera distinta. Ahí se me está filtrando. Nilda, si podés cerrar el micrófono, a ver si lo habilito yo. Perdón, también nos interesaba, y ahí Cari, voy a compartir el Power Tuyo, detenernos un poquito en la concepción del fantástico de Cortázar. Ahí voy a compartir. Sí, así hablamos un poquito, buenísimo.
porque bueno, de Cortázar era algo que nos habíamos olvidado la clase pasada, ¿no? De comentar que cómo se le ocurrió la casa tomada, ¿no? Construir esa historia, ¿no? Y una de las cosas que él comenta en un libro que se llama Clases de Literatura, de las clases que dio en Berkeley en 1980, él justamente cuenta cómo surgió ese cuento de una pesadilla. Y la verdad que me resulta, bueno, muy interesante porque dice que él recuerda exactamente que él había soñado y que se había despertado con una sensación muy angustiosa, ¿no? Hasta último momento, y se levantó de la cama y se fue a la máquina de escribir, y esa misma mañana escribió La casa tomada, ¿no? La verdad que es interesante que él mismo lo haya contado. Y en ese momento, él dice, yo ahí me desdoblé, yo estaba solo en el sueño, pero en la pesadilla, ¿no? Pero él me desdoblé en una pareja de hermanos, dice que viven en esa casa, y es el cuento que disfrutamos la clase pasada, ¿no? Bueno, quería compartirles eso que me había olvidado la vez pasada. Y bueno, la concepción que tiene Cortázar, ¿no? Es también, tiene que ver con una modalidad temporal. A ver, bueno, acá en estos 3 puntitos explica, ¿no? Él dice que es un sentimiento, un extrañamiento, ¿no? Como una especie de paréntesis de la vida cotidiana, ¿no? Por donde se filtra algo, un elemento que no se puede explicar, que no tiene explicación, ¿no? Y después el otro puntito, bueno, habla de lo fantástico y lo misterioso que está en distintos productos, ¿no? De la industria cultural, como las películas, bueno, después en la literatura, en los cuentos, en las novelas, y que justamente en nuestra psiquis, y que tampoco desde esa ciencia ni de la filosofía consiguen explicar ese sentimiento de lo fantástico, ¿no? Él nos habla específicamente de, digamos, en la modalidad temporal, habla del tiempo específicamente, ¿no? Como es un elemento, dice, poroso y elástico, y él da el ejemplo, que tal vez lo conocen, un cuento de Borges, El milagro secreto, que el personaje, bueno, antes de ser fusilado, ¿no? Imagina su obra maestra, ¿no? Que debería llevarla a cabo, o sea, terminarla, y se lo imagina, ¿no? Algo que le faltaba terminar en, no sé, en menos de un año, y él en 2 segundos, ¿no? En 2 segundos, antes de ser fusilado, puede, en ese año mental, ¿no? Un tiempo que no se puede medir, que se estira, ¿no? Termina su obra. Algo similar también pasó en La isla del mediodía, de Julio Cortázar, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? Digamos concretamente, en pleno vuelo, ¿no? Un joven italiano que ve por la ventanilla el dibujo de las islas, no sé si lo recordarán, de unas islas griegas que le llama poderosamente la atención por su belleza, ¿no? Parece una cosa dorada, ¿no? Y da la impresión de que está desierta. Bueno, y sigue el cuento narrando que ve gente al otro día, que ve redes de pescadores. No quiero espolear el cuento, ¿no? Pero bueno, ahí hay una especie de esa isla que hay una incitación, una obsesión, hay algo que lo llama, ¿no? De alguna manera ahí hay un desdoblamiento del tiempo en ese cuento, que hay por un lado, y también implica un desdoblamiento del personaje, ¿sí?
hay un hombre viejo atado a este tiempo nuestro que sigue en el avión, y hay un hombre nuevo que abandona su trabajo, ¿no? Que pide licencia, pero en un desdoblamiento que dura el tiempo que le es dado para vivir esa felicidad, ¿no? La verdad que es impresionante, y no voy a contar el final porque me gustaría que lo disfrutaran, qué pasa en el desenlace, ¿no? En esa playa, ¿no? Los dejo para que lo puedan disfrutar. Por eso él habla justamente de este tiempo que se estira, ¿no? Que se desdobla. Algo también pasa con La noche boca arriba, ¿no? Él dice que lo fantástico invita a vivir más profundamente nuestra realidad, ¿sí? Que no es un escapismo para nada, no lo ve como, sino que es justamente eso, una contribución a vivir más profundamente esa realidad, ¿no? Y algo similar pasa también con La noche boca arriba, que seguramente es un cuento más conocido, ¿no? Que curiosamente tiene que ver con un accidente que él también tuvo en París, y lo cuenta, ¿no? Muy interesante, pero en esa oportunidad dice, dice, bastante orgulloso, acá lo busqué, porque para no matar a una viejita, ¿no? Para evitarla, tuvo un accidente que estuvo 1 mes y medio con una pierna rota, y bueno, a partir de ahí hizo la creación de ese cuento, ¿no? Que la verdad que también los invito a leerlo. Acá en esta otra placa pusiste el tema de la otra modalidad que él habla, es el tema de la fatalidad. ¿Se acuerdan que también lo vimos con la casa del juez, ¿no? Que por más que todos hicieron lo imposible para advertirle, para pedirle, ¿no? Que no se quedara, a Malcolm, no me acuerdo el nombre, Malcolm, repetió una cosa así el nombre, el estudiante, ¿no? Que quería esa privacidad, y el destino fatal que termina ahí, ¿no? Ajusticiado por ese juez maligno, ¿no? Y a ver si hay algo más que me olvidé. Sí, a ver, espera que me estoy acordando. ¿Era algo del Power, Cari, o estás viendo en otro lado? Acá teníamos... Sí, era la de la casa, el ejemplo que da sobre la fatalidad como un antecedente, el primer antecedente, ahí está, la cita en Samarcanda, ¿no? Que es una historia anónima, ¿no? En el que cuenta que un jardinero de Sultán, no sé, ¿lo comenté la vez pasada o no? No, ¿no? No, Jardinero, no lo recuerdo, me parece que no. Un jardinero del Sultán se va, se encuentra con la muerte, ¿no? Y se asusta, se asusta y se va a pedirle, a ver si lo encuentro literal la historia, para no cambiarla. Espérate, un minutito que lo busco, así es muy cortito la historia, pero interesante. ¿La conocen? ¿Alguno la conoce? Yo no la conozco. No, Pero te ayudaría. bueno, ahora te la veo, pero Creo. ya la voy a encontrar. Susana, que la tengo. no sé si... No, digo que me parece que este jardinero pide que lo cambie a otra ciudad para que la muerte no lo encuentre. Sí, similar, sí. Digamos que le pide ayuda al sultán, porque tiene miedo. Qué raro. Claro, y el sultán le da un caballo, si mal no recuerdo, a ver, presta un caballo, a ver, espera que lo quería. Sí, básicamente como que dice, como que el tipo, para escaparse de la muerte, se va a otra ciudad, ¿no?
Entonces le dice la muerte, claro, porque él lo quería mucho al jardinero, el sultán, y se encuentra con la muerte el sultán y le dice, ¿por qué lo asustó? Porque él lo apreciaba mucho. Acá lo encontré, miren. Señor, dice, acabo de ver a la muerte y la muerte me ha amenazado, sálvame. El sultán, que lo quiere mucho porque el jardinero cuida muy bien sus rosas, le dice, mira, sal, toma mi mejor caballo y huye. Esta noche estarás en Samarcanda a salvo. Como el sultán no tiene miedo de la muerte, sale a su vez y echa a caminar y detrás del rosal la encuentra y le dice, ¿por qué le hiciste un gesto de amenaza a mi jardinero, a quien yo tanto quiero? Y la muerte le contesta, no hice un gesto de amenaza, hice un gesto de sorpresa al verlo, porque tengo que encontrarlo esta noche en Samarcanda, donde justo lo había mandado. O sea, ahí está el mecanismo del cuento, ¿no? Esto del cumplimiento de la fatalidad que se da. Bueno, la verdad que Sí, muy bueno. la Ahí fatalidad, discúlpame, no, me parece que también en Cortázar, en La noche boca arriba, que es un texto que por ahí a lo mejor conocemos la mayoría, la fatalidad también está marcada, es decir, en esos dos universos paralelos o dos tiempos, en esos dos desdoblamientos de los tiempos, como bien decías, Cari, ahí tenemos dos tiempos en los cuales en los dos la fatalidad está presente. En uno representada digamos, en la época de los mayas y otro representada en el presente. Eh, yo creo que eso Inevitable, claro, es es genial, inevitable. digamos, ese cuento en cuanto a eso, ¿no? En cuanto que no vas a escapar de la muerte, ya sea en una moto o tratando de evitar que te maten en esas jornadas digamos, rituales. Así que me parece Sí, ahí está el ese ejemplo, antecedente. sí, que lo real pasa a ser fantástico, ¿no? Claro, sí, ese Bueno, doblamiento de tiempo lo que hace Cortázar es eso, es decir, bueno, ¿por qué a mí me tocó? Bueno, ¿por qué también le tocó a ese individuo en ese otro tiempo, en ese hilo tempore, ¿no? Yo creo que, sí, bueno, ahí no sé cómo lo ven, no, está bueno para pensarlo, creo, discutirlo, pues se me ocurre un poco ahora a partir de esto que iba comentando Karina. En Casa Tomada también yo leo como una especie de fatalidad, ¿no? En ujú, esto que comentábamos el encuentro anterior sobre esta especie de resignación de los hermanos, como diciendo, bueno, esto iba a pasar en algún momento, yo creo que está pasando ahora y por eso no se asustan, no tienen miedo, lo toman como algo completamente natural en ese sentido también, ¿no? De que era que algo que en algún momento iba a suceder y que por lo tanto no hay nada que podamos hacer. Simplemente tenemos que ir como resignándonos a que esa cosa que no sabemos qué es vaya tomando cada vez más espacio de la casa hasta que terminamos afuera, expulsados. Hay como una especie también de fatalidad en ese sentido. Después, bueno, la cuestión de los tiempos, uno puede pensar también que hay un juego con el tiempo, pero que a mí me resulta un poco complicado de definir en La Casa de Azúcar. En La Casa de Azúcar también hay una cuestión con el tiempo en términos de la repetición, ¿no? Hay cosas como que se repiten, vuelven a suceder, como cosas que le habían sucedido a Violeta, ¿no? O que habían sido parte de la vida de Violeta, como los amantes, como el perro, le empiezan a suceder después como una especie de repetición a esta nueva mujer que habita la casa. Entonces hay como, de hecho la palabra repetición misma aparece en el cuento un par de veces. Entonces también ahí hay como una especie de juego con la temporalidad, ¿no? Con eso que vuelve a suceder, que se repite. Algo que sucede en la vida de uno se repite en la vida de otro. Y bueno, esto de la alteración, ¿no? De esos tiempos que se estiran, que cambian su duración. Bueno, obviamente en uno de los cuentos que vamos a leer ahora, que es La Casa de Adela, se produce eso, ¿no? Ese espacio se transforma también la vivencia, la experiencia del tiempo. Así que bueno, podríamos, ahí dice Mayra, algunas cositas antes de entrar a los cuentos, porque preguntaron ahí en el chat y quería decirlo para que lo sepan.
Pero bueno, Mayra decía resignación a lo inevitable. Sí. Ujú. La fatalidad podríamos pensar que tiene esas dos caras, ¿no? Ahora lo pienso un poco a partir del comentario de Mayra. O nos podemos resignar a lo inevitable o podemos resistirnos, ¿no? Hay cuentos que juegan con esta resignación, como Casa Tomada, y otros cuentos, un poco como el texto de esta cita en Samarcanda, que trabajan con la resistencia a la fatalidad, al destino. Pero bueno, yendo a lo que quería comentar, preguntaba en el chat sobre las grabaciones de los encuentros. Bueno, como ustedes saben, los talleres los estamos grabando, por suerte, este año. Y se están subiendo las grabaciones al canal de YouTube de la Biblioteca Leopoldo Marechal de la Universidad de La Matanza. Así que quienes quieran volver a verlos o sepan que están ahí, y si, no sé, se les cae la conexión ahora o lo que fuese, o por algún motivo se tienen que retirar antes, saben que tienen ahí los encuentros grabados, todos van a estar de este taller y de los próximos talleres, que también después comentaremos que se vienen. Vamos a estar subiéndolos ahí, que es algo que también nos pone muy contentos, porque era algo que no veníamos haciendo con este ciclo de talleres en los años anteriores, así que nos parece un avance interesante. A ver, Romina comenta, bueno, como siempre, a todos los que están participando, cuando quieran intervenir, levanten la mano o abran sus micrófonos, tienen el chat. Ahora ya vamos a empezar a comentar los cuentos. Romina dice que le llama la atención que en la casa de Lela varias veces aparece escrito el color amarillo. Bueno, es un dato. Yo la verdad que no me había fijado en eso, del color amarillo. Habría que pensar quizás en el simbolismo de los colores, cosa que no es muy fuerte, la verdad. Pero es interesante. Ahí Adrián pregunta a Cari si tenías algo que decir sobre el plano de la casa, de Casa Tomada, que tenías en el Power. No sé, Cari, si tenías algo que decir al respecto. No, justamente habíamos puesto esas imágenes para ver cómo era el tema de la casa, ¿no? La arquitectura de esa casa antigua, ¿no? Con tantas habitaciones y que de alguna manera genera ese vacío, ¿no? Que la verdad que dos personas estaban como nadando y flotando en ese vacío, ¿no? En esa monotonía. No, simplemente era para mostrar las imágenes, ¿no? Sí. De cómo Además, estaban dispuestos los lugares. claro, no, además, Cari, está bueno pensar que la descripción es tan minuciosa que vos lograste hacer un plano de la casa, pero esa minuciosidad en el relato, yo creo que se debe a la centralidad que toma la casa en el cuento. Que me parece que es el punto central, digamos, del cuento es la casa. Más allá que después nosotros El tema, sigamos a los sí. personajes cómo deambulan o se van corriendo en esos espacios cada vez menores, ¿no? Pero por eso, es más, creo que hasta es un ejercicio práctico que yo le solía hacer a los alumnos en la escuela media, que después de leer el texto digo, bueno, dibujen la arquitectura de la casa, a ver cómo piensan ustedes dónde está el gabinete, el comedor, etcétera. Y bueno, y salí un poco algo parecido a eso. Pero bueno, esa era la idea. Este, no sé si... Ahí están como arrancando con la casa de él, así que podemos ir por ahí. Bueno, En el chat también Caro Gaitán menciona que se repite el número 3. ajá. Adrián dice, algunos vinculan los pilotos amarillos comunes en Norteamérica y no aquí con la obra de Stephen King. Efectivamente, eso de hecho estuvimos hablando con Guille y con Cari de eso. Adrián, hay una de las claves de lectura, ¿no?, que podemos pensar para Lela Enríquez es la influencia de Stephen King en su literatura, porque ella digamos, entre otras tantas cosas, ¿no?, que uno puede pensar que ha absorbido de King, una es esta idea, ¿no?, del grupo de amigos. ¿No vieron que en King uno puede pensar ni siquiera en los libros, o pensando en las películas, tipo Stand By Me y demás,
aparece, bueno, It, ¿no? Aparece esta cuestión del grupete de amigos que vive una aventura, ¿no? Que tiene que enfrentar algo maligno. Y en ese sentido, bueno, estos tres personajes de la casa de Adela, ¿no? Y los dos hermanos estarían, y esta presencia ya en el comienzo del cuento, en el comienzo mismo de los pilotos amarillos, que nos lleva de hecho a una iconografía hasta cinematográfica de películas, no solo de Stephen King, podemos pensar que es sí, efectivamente un guiño o un homenaje a la obra de ese autor. En ese sentido, bueno, una de las cosas que podemos traer también, y se me ocurre para comentar y pensarlo en relación con la casa de Adela, pero también en relación con los otros cuentos que podemos llegar que leímos, es este concepto de Stephen King del factor de presión fóbica, que me parece también muy interesante para pensar la literatura de terror. Stephen King lo que dice, y Enríquez también siempre lo comenta en entrevistas y demás, que la literatura de terror trabaja con lo que él llama el factor de presión fóbica, que lo podemos traducir como los miedos sociales, ¿no? La literatura de terror entonces no trabaja con un miedo del autor o con un miedo individual o con un miedo puramente subjetivo, sino que trabaja con aquello a lo cual una sociedad le tiene miedo, ¿no? Después lo lleva a la vivencia de un personaje, a una historia particular, a una situación concreta, pero en esa historia particular, en esos personajes individuales, en esa situación concreta, de alguna manera se cristaliza y se concentra algo que es social. En ese sentido, uno puede pensar que la literatura de terror entonces funciona como un catalizador de esos miedos, ¿no? Como algo que elabora eso que circula socialmente y le da una forma literaria. Como decíamos, Enríquez le interesa bastante esa idea, y en la casa de Adela uno podría pensar cuál sería ese miedo, ¿no? social que está operando ahí de fondo. Me parece que quizás no podemos decir que hay uno solo, puede ser que sean varios, o que depende de cómo observemos el cuento o qué perspectiva adoptemos, podemos pensar que hay varios miedos ahí como concentrados. Hay un miedo primigenio sobre el cual trabaja, primigenio digo en el sentido de que uno puede pensar que aparece en todas las culturas, y que es un miedo de hecho con el que Enríquez trabaja en distintos cuentos, que es el miedo a la pérdida de los hijos. Es decir, el miedo que uno puede pensar también, que de hecho lo podemos encontrar de alguna manera en el cuento de Espectros, de Oates, también hay algo alrededor de eso. Lo que la idea de desaparición, ¿no? Que acá en Argentina tiene tantas connotaciones políticas, es una idea sobre la cual Enríquez trabaja, como les decía, en varios cuentos. Por ejemplo, uno puede pensar en otro cuento que quizás leyeron, si no lo leyeron, léanlo, que es Chicos que Faltan, que también es un cuento sobre la desaparición básicamente de niños, de niñas, de adolescentes. Y acá en la casa de Adela, bueno, eso sucede, hay alguien que desaparece, hay alguien que falta, y que no sabemos exactamente, digamos, nosotros que sí sepamos como lectores, pero un poco como fíjense que el mecanismo es un poco como en la casa del juez, ¿no? Nosotros como lectores sabemos cosas, o nos enteramos de cosas que quienes están ahí afuera después no saben, o no han vivido, o quizás ni siquiera le crean al relato de esos niños, de esa niña, de ese muchacho. Decía, el mecanismo es parecido a ese mecanismo de la casa del juez, donde nosotros como lectores sabemos lo que le pasó a este buen muchacho adentro de la casa, pero quienes vienen después, cuando escuchan la campana, no lo saben. Ahí Mayra pregunta quién es el autor de Chicos que Faltan. Es de Enríquez también. Es un cuento de Mariana Enríquez. Hay un micrófono. Chicos que Faltan.
Hay varios micrófonos abiertos porque se escucha, A ver, para sí, que se ahí, escuchan otras. ahí cierro, deme un Y segundo. algo para complementar, sí, también en la novela de Mariana Enríquez. Cari, ahí abrí tu micrófono, porque te cerré recién. Algo para comentar, digo que de Mariana Enríquez, en la novela del 2019, dije bien, ¿no, Cristian? Nuestra parte Sí. de noche, ahí complementa esta historia de Adela. Aparece también esta casa y aparece el personaje de Adela, para los que quieran seguir leyendo. Por un Ahí, lado, sí. No, no, simplemente decir esto nada más en función de lo que comentaba Cari, que parece, por lo que dice Enríquez, igual vieron, que a los autores nunca hay que confiarles demasiado en nada. Nos tenemos que quedar siempre con lo que dicen los textos, pero parecería que esa Adela no es la misma Adela que el cuento de la casa de Adela. Hay como una especie de juego ahí de desdoblamientos que hace Enríquez, medio casi lúdicos, digamos, pero en alguna entrevista la escuché decir que esa Adela no es la misma Adela. Pero ¿por qué demonios le puso Adela también, no? ¿Y por qué a esa otra Adela también le falta un brazo? Bueno. Claro, y porque hay una casa, ¿no? Claro, y también ahí ponen, está esa porque hay una casa. Claro, pero dice Enríquez que no es la misma. No importa, no que diga Enríquez igual, pero para que lo tengan en cuenta. No, Guille, ibas a decir algo, perdón. No, sí, dos cositas. Por un lado, esta cosa de el miedo, digamos, de lo social, pero que tiene que ver con la mirada también, ¿no? Es decir, hay una mirada de lo social y hay una mirada también del punto de vista de los personajes. El punto de vista del personaje saben cosas que el resto no sabe y al cual el resto no cree porque está dentro del tópico de lo fantástico, digamos. Un poco vamos retomando las definiciones que estuvimos leyendo antes de comenzar esto. Me parece que, digamos, el afuera, el punto de vista del afuera, es el punto de vista, digamos, incrédulo, el punto de vista del raciocinio, del positivismo, mientras que los personajes que se adentran a esto están dentro de ese tópico, digamos, en el cual eligen creer. Y lo que hace Enrique, igual que lo de Stephen King, es crear un grupo de personajes en una manera, tal vez para hacerlo más creíble, lo que lo social no cree, y por otro lado, tal vez es hacer lo que yo diría la secta King, ¿no? O sea, hacer un grupo de personajes que conforman casi, guardan un secreto, porque es lo que pasa, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, me estoy acordando de It, están guardando un secreto que no sale de ahí, y que ellos solo conocen. Digo esto porque me parece algo parecido con la casa de Adela. Estos tres chicos tienen un secreto en el cual no lo difunden y no lo pueden decir porque es inasible. De hecho, cuando desaparece Adela, no pueden explicar qué es lo que pasó. Nadie le cree o nadie lo ve, ¿sí? Como, perdón de una frase mal hecha, pero no importa. Digo, me parece esto y, perdón, si alguien quería hablar. No, por el momento no Ah, veo ninguna no, mano levantada. me pareció que alguien había. Así que bueno, básicamente quería decir eso un poco, ¿no? De estas diferencias de los puntos de vista que lo habíamos visto en la clase primera con Hoffman, ¿no? Hoffman el que impone el punto de vista de lo fantástico, es decir, las distintas miradas que no son iguales. ¿Sí? Y en las cuales en una se maneja más del lado racional, del lado positivista, y del otro más del lado, si se quiere, de lo esotérico, ¿sí? Bueno, ahí tendríamos que pensar también y en función de ciertas oposiciones típicas que podemos encontrar en la literatura gótica, que bueno, como señalaba Guille recién, se vincula mucho con esta oposición entre la razón, ¿no? y lo irracional, y tomando también las definiciones de lo fantástico que manejan varios autores, justamente podríamos pensar que en un mundo razonable, ¿no? En el sentido de que puede ser razonado, que puede ser pensado, aprendido
mediante los mecanismos de la razón, el fantástico juega con la irrupción de lo irrazonable, de lo imposible, de lo completamente impensable. En ese sentido, bueno, justamente la casa de Adela juega con esta idea de que sucede algo que no puede suceder, como decía en una de las definiciones de fantástico que nos mostró Guille, no puede suceder y sin embargo sucede. Es decir, todo lo que sucedió adentro de esa casa no puede haber sucedido y sin embargo sucedió. Y en ese sentido, los que pueden participar de eso que no puede suceder y sin embargo sucedió son los niños o los adolescentes que todavía no están tomados, vamos a decir así, que no están, sus mentes no están conquistadas por la racionalidad de los adultos. Esa oposición niños adultos o adolescentes adultos con la cual Enríquez trabaja en varios de sus cuentos, en parte se basa en eso, ¿no? Los niños o los adultos pueden participar o participan de un mundo que no se mueve con las mismas leyes, con la misma lógica, con los mismos patrones o hábitos que los del mundo adulto. Hay como, Enríquez no tiene, digamos así, un buen concepto del mundo adulto en general. Y justamente usa la perspectiva, como decía recién Guille, la mirada puesta, en este caso, en una niña, unos adolescentes, pero sí, una niña, una puber, podríamos pensar, para mostrar ese otro lado, ¿no? Ese otro lado que los adultos no quieren o no pueden. Los adultos entendidos no como esto, como una manera, una forma de racionalizar el mundo. Un poco también lo que Cari nos invitaba a pensar con las definiciones de fantástico de Cortázar. Cortázar le gustaba pensar el fantástico como una manera de encontrar esa fisura, ese intersticio, ese hueco en una realidad completamente fría, digamos, irracionalizada, donde se cuela ese calor extraño de lo fantástico. Por eso en el cuento de Enríquez, no sé, es como una pregunta ahora, porque venimos hablando un montón, ¿no? Cuando hablamos tanto nosotros hoy, no hablan los demás, quizás dejar un espacio para ver qué les pasó, o sea, como si ya lo habían leído el cuento, qué sensación les dejó, digamos, qué sentidos encontraron en este cuento de Enríquez. Quien quiera señalar algo que les haya llamado la atención. Recién hablaban de ciertas repeticiones, del color amarillo, del número 3. Susana. A ver, Susana, escuchamos. Yo quería decir que el tema de la monstruosidad de Adela, que le falte un brazo, ya es como un antecedente de lo que va a pasar o alguien monstruoso en algo monstruoso que va a pasar. Porque ella justamente es la elegida o la que va a vivir esa desaparición. Y ella lo asume, se despide de los amigos como asumiendo eso que le pasa, ¿no? No resistiéndose, no pide auxilio. No sé qué piensan. Sí, tal cual. Hay un momento, ¿no? Que lo subrayé. Vieron que el hermano de la narradora y Adela, en un momento le dicen a Adela que la casa les cuenta historias, ¿no? Como que ellos establecen una conexión con la casa que la narradora no pudo establecer en principio, ¿no? Como que tienen otro tipo de vínculo y que la casa de alguna manera los empieza a atraer irresistiblemente, tiene como una energía, ¿no? A mí me gusta mucho esa idea, ese primer momento en que entran, ¿no? Que está ahí ese pasto todo amarillo, ¿no? Del patio, el pasto seco, y la narradora dice, cuando entramos sentí frío, ¿no? Como que sintió un frío y empieza a sentir que la casa empieza a zumbar. Pero además hay otro elemento que la narradora dice cuando se juntaban en el patio, creo que es en el patio de la casa, no la casa de Adela, digamos, la casa abandonada, la casa encantada, digamos así, sino en la casa creo que es en la casa de ella, a contarse historias, ¿no? ¿Se acuerdan que a la narradora no le dejaban ver las películas de terror que Adela y el hermano sí podían mirar? Y en un momento dice la narradora, cuando Adela contaba, cuando se concentraba y le ardían los ojos oscuros, el parque de la casa se llenaba de sombras que corrían, que saludaban burlonas.
yo las veía cuando Adela se sentaba de espaldas al ventanal en el living. No se lo decía, pero Adela sabía. Mi hermano no sé, él era capaz de ocultar mejor que nosotros. Hay como una especie de indicio de que Adela no tiene como, esto un poco lo que decía Susana, ¿no? Como algo distinto a los demás, además del brazo, ¿no? Como una especie de conexión con un mundo otro que no queda del todo claro de qué tipo es y que sin embargo podemos vincularla con este destino final, bueno, volviendo también a la idea de fatalidad, ¿no? Con este destino final que Adela sufre, que no sabemos exactamente qué es lo que le sucede. Caro levantó la mano también, Caro Gaitán. Hola, ¿qué tal? No, a mí lo que me pasó en la relectura esta es prestar atención a lo que se ve y a lo que no se ve. Porque lo primero que le pasa a Pablo es cargar la Adela porque no está la cicatriz, ¿no? Entonces él la carga con ese screp que no tiene cicatriz y le muestra esa cicatriz de, creo que es apendicitis. Entonces, y él es el que la lleva a Adela, ¿no? A este lugar y vuelve a pasar lo mismo. Se metió. Ay, Caro, a mí se me corta tu audio. No sé si querés apagar la cámara, capaz que así no se corta tanto el audio. Bueno, pero vamos así. Ahí te escucho mejor. Bueno, lo que entonces es, si no lo escribo, para que se ve y lo que no se ve, porque después hace ruido. En realidad nada, es una cosa que bueno, no sé lo demás, pero a mí se me corta todo, Caro. No sé, Caro, si lo querés escribir, porque la verdad que estaría interesante. Se te cortó todo. Escribir en el chat. Si querés, ahora prende tu cámara, pero no cambió nada. Pero escribirlo, así lo leemos después, que nos interesa. Bueno, mientras también en el chat dice Mirta, la casa es como una entrada a otra dimensión, otra realidad, claro, tal cual. Esa idea, ¿no? De la otra dimensión me gusta también. Las casas son los umbrales, digamos, a ese otro mundo, pero más allá de eso, me parece que la idea de que los chicos son los que puedan ver, no todos los chicos, sino que son algunos chicos. Es decir, en el caso de el cuento de Oates, solamente esas dos chicas podían ver y una de ellas era la designada, digamos. Em, Fíjense que yo le vi mucha similitud entre la Marilu del cuento de Bates con Adela. Es decir, la diferencia es que Adela está mutilada, ¿sí? Y no creo que sea algo tomado digamos, de afuera, porque tengo entendido que Enríquez también fue lectora de Oates. Es una escritora que se las recomiendo, tiene varios libros. Es más, todavía vive y creo que está postulada al premio Nobel, pero más allá de eso, me parece que hay una cosa que no cualquiera digamos, está autorizado a entrar a ese mundo. Ese mundo no es para cualquiera. Y tiene que ver con la mutilación de Adela, es un poco también un concepto del fantástico, ¿no? Porque el fantástico es como que percibimos una mutilación de la realidad. Por eso al ver una niña mutilada ya es como que nos asignamos diciendo, bueno, ella es la elegida, acá va a pasar algo que está más allá de nuestra razón, ¿sí? Sobre todo conociendo los cuentos de Enríquez, ¿no? Pero bueno. Me parece que a lo mejor ese concepto de personaje y concepto de modo literario van unidos en ese aspecto. Perdón, alguien que... Sí, ahí está en el chat, Caro Gaitán escribió, pienso que lo que Pablo al principio no creía, luego le es confirmado con la desaparición de Adela y por eso la culpa, ¿no?
Claro, porque, bueno, entiendo que lo que Caro está señalando también es un poco esto de que también es bastante común, ¿no? En el fantástico, de aquel, el que no cree, ¿no? El incrédulo, que lo vimos en la casa del juez también, ¿no? Aquel que entra en contacto con lo otro, con lo sobrenatural, con lo imposible, con lo extraño, y recién cuando entra en ese contacto es que se ve obligado de alguna manera a creer, a terminar creyendo en eso que a priori no quería creer. Pensaba también, y para hacer como un poco el nexo con el otro cuento, con el cuento de Oates, que me parece un cuento muy interesante. Ese cuento nos lo trajo Guille, yo la verdad que es una autora que no conocía, ya sabía que existía, pero nunca la había leído, y el cuento de Espectros me pareció una genialidad. Pensaba en esta cuestión de la prohibición, ¿no? ¿Qué pasa con lo prohibido y con la transgresión de eso que está prohibido? Digamos, la casa, como decía Guille antes, es justamente también un umbral que se vincula con eso, ¿no? O sea, atravesar el umbral de una casa abandonada es entrar en un lugar donde en principio no hay que entrar, o no habría que entrar. Entonces ahí hay como en la casa de Aleja esta tensión entre que ellos hacen algo que saben que no tendrían que hacer, pero lo hacen al mismo tiempo, vamos a decirlo así entre comillas, como invitados, atraídos por la casa misma, no por eso que está ahí adentro. Acá, a ver, en el chat dice, bueno, después Caro agregó, ¿no?, que después los niños son acusados de mentir también sobre Adela. Efectivamente, siempre está esa cuestión de los adultos que no... Los adultos son esta racionalidad, obviamente, que no quiere creer, ¿no?, que se niega completamente. Lourdes le pide a Guillermo que escriba el nombre del autor que nombraste recién. No sé cuál autor. Si puedes repetirlo o escribirlo en el chat. Sí, Bueno, acá claro, habla del susto que le generó leer en Espectros. A mí también. No sé si miedo, el susto, incomodidad, un montón de cosas que no se cuento. La verdad que parece. Ahora vamos a comentarlo. Dice. Vanessa Romero comenta que la fascinación por las casas abandonadas, ¿no? En ambos cuentos se pronuncia eso. Y yo creo que es una fascinación también muy vinculada a este mundo infantil, ¿no? Me parece que, o a mí por lo menos me parece que cuando uno es chico y hay una casa abandonada, como que eso genera una atracción, ¿no? ¿Qué hay ahí adentro? Quizás uno cuando es adulto mire, es una casa abandonada, que habrá pasado que no la vendieron todavía. Y el razonamiento llega ahí, digamos, una cuestión mercantil. Para un niño, para un adolescente, una casa abandonada es un lugar de misterioso. ¿Por qué está abandonada? ¿Quién habrá vivido ahí? ¿Qué habrá pasado? ¿No? Y también la atracción por el misterio y la atracción por esto que decíamos antes, la transgresión. Uno sabe que aunque una casa está abandonada, no tiene que entrar ahí. Y sin embargo, está esa atracción por el entrar, ¿no? Atravesar ese umbral, como decía Guille. Dice Romina Otarola, dice, este cuento me hace pensar en los primeros capítulos de la serie American Horror Story. Yo no vi la serie, así que no puedo opinar, pero si alguien la vio y puede confirmar o refutar a Romina, que supongo que no la van a refutar. Perdón, bueno, otra similitud sí, es la cuestión de lo psicológico, ¿no? La exploración, cómo los autores, ¿no?, tanto Enríquez como Oates, ¿no?, que ahí comparten esto de la exploración de lo oscuro, de lo psicológico, me parece, porque en los dos cuentos, digamos, la enunciadora del cuento ya es adulta, ¿sí?, y todavía no puede entrar ni puede comprender todo lo que vivió con la desaparición de Adela y de Pablo, su hermano, con el final tan trágico, ¿no? Y en el caso de Oates, también la anunciadora ya es adulta, ¿no? Y de alguna manera, al escribir, va de alguna manera sacando esos fantasmas del pasado, ese trauma, ¿no? Que me parece de la parte psicológica muy bien logrado los dos.
Ahí Nélida levantó la mano. Nélida, ¿quieres abrir tu micrófono? ¿Te escuchamos? Hola. ¿Sí, me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, perfecto. Disculpen, pero lo que pasa es que no tengo, estoy con el celular y no puedo escribir. Lo que a mí me llamó la atención de los dos cuentos, aparte de también el color amarillo, la palabra zumbidos, que aparece en los dos, y hay algo que, bueno, capaz quizás voy a quedar como, no sé, muy aburrada lo que voy a decir, pero yo encontré en los dos cuentos, entre los chicos, como una especie de bullying. Le Adela con el brazo, y después cuando se pelean en el debate, cuando se pelea la chica Rita, con Mary Lou, lo que es con Melissa, es como que ahí también hay como como un desprecio, como no sé si llamarlo bullying, pero es como que me llamó la atención que en otros cuentos que los otros cuentos no había aparecido esto, a lo mejor porque son más recientes, no sé. Se cortó, me parece. Sí, tal cual. A Marilú y a las dos, a Melissa, las veían, le ponían el apodo de salvajes, de Claro, marimachos. sí. Eso es lo que me llamó la atención. Los otros Sí, cuentos yo creo que eso está en relación con la transgresión, ¿no? Porque no son chicos quietos, digamos, son chicos inquietos que transgreden la norma de los padres. Es decir, eso se ve muy claro en el cuento Espectros, en el cual continuamente estás viendo, empieza la narradora además es protagonista y está relatando desde el presente, es decir, una persona ya anciana, por lo que se deduce, cuando ella era joven. Y entonces esas prohibiciones, prohibida la entrada, dice, prohibido, decían los carteles, prohibido cazar, prohibido pescar, pero nosotros hacíamos lo que nos daba la gana. ¿Por qué? ¿Quién iba a impedírnoslo? Es decir, ya es un dúo, digamos, transgresor, en el cual pasan muchas cosas, porque el cuento es largo y, digamos, hay muchas maneras de verlo. Quizás a lo mejor tendríamos que hacer un taller únicamente de este cuento, porque tiene muchas cosas en las cuales lo prohibido, lo que transgrede, no pasa solamente por entrar a una casa, pasa por muchas otras cosas, ¿sí? Fíjense que ella tenía fascinación por esta chica Mary Lou, la cual ella era una transgresora, de hecho la incitaba o la llevaba, y pasa un poquito también, si lo vemos en la casa de Adela, ¿no? Esa relación entre los chicos tiene cierta similitud. La diferencia es que Mary Lou era un poquito la que estaba un paso más adelante, siempre parece ser, y a la cual ella tiene cierta enamoramiento, cierta ensoñación con su amiga, a pesar de que los padres también le prohibían relacionarse con ella iba igual, es decir, le prohibían entrar a las casas abandonadas y entraban igual. Y yo también he visto, me pareció, ¿no? Que ese personaje que aparece, ella les decían marimachos, ¿no? Creo que decía ahí el adjetivo que le ponían a estas chicas. Y fíjense que cuando la protagonista relata ese encuentro en esa casa con esa mujer vestida como hombre, no es más que el mismo adjetivo que ellas tenían, ¿no? Y que además esa persona, esa mujer se correlaciona con esa profesora, con esa maestra que tenían, que era una maestra de matemática que era muy severa y que les Señorita ponía... Harding. La señorita La Harding, señorita. claro, la señorita Harding, la cual cuando muere, Mary Lou le dice al oído, fuimos nosotras, ¿no? Es decir, es como que hay un montón de silencios, de cosas ocultas en las cuales nosotros podemos, y si fueron ellas, digamos, en su deseo profundo de que esta mujer se muere y se muere, y que después son castigadas, ¿no? Es decir, son castigadas las dos, en la cual Marilú después la encuentra muerta, pero
Y esa vieja bruja tiene toda, digamos, el estereotipo, tiene todas las características de esa profesora. Pero bueno, el cuento tiene muchas cosas más, porque no sabemos si esta mujer que está escribiendo esto está en sus cabales también. No lo podemos definir, ¿no? Porque al final nos dice que ella nunca sale de su casa, que sus hijos ya no van a visitarla, pero que ella es feliz ahí, que no, etcétera, etcétera. También esa cosa de soledad, El de tema apartamiento. de la vejez, Sí, pero no es lo solamente que la digo. vejez, claro, el tema de ella se ve vieja, pero a su vez se siente una niña, se sigue sintiendo esa niña que fue. Rechaza Pero eso, pará, que ella, sí, decime, te lo aclaro, Guille. sí, El tema decime. de la vejez, vos fíjate que todas las casas que nombran, está la casa Milton, Medlock, primero la sí, Medlock, después la casa Minton, y en ambas están teñidas con una tragedia, con una historia, que siempre sí, hablamos de las casas ujú, con historia, y que bueno, todo devino en decadencia, que la gente muere, pero particularmente esa casa Minton, eran una pareja de ancianos, ¿sí? De los cuales de tanto, bueno, que ella por encontrarlo al marido, ahí también está la temática, ¿no? De encontrarlo muerto, quedó ella perturbada y lógicamente termina loca, ¿no? Con 12 gatos y hasta que un asistente social después la interviene y queda la casa vacía, ¿no? Entonces empieza a hablar después de la casa de Mary Lou, que también termina vacía, ¿sí? Y por eso es que a mí me da esa sensación de que esta mujer adulta, esta Melissa, que oculta su pasado a sus hijos, que cuando quiere inventar historias, los chicos se asustan, entonces empieza a contar, érase una vez, ¿no? Y está ujú. todo eso. Al marido también hay otra cuestión ahí, ¿no? Del tema de la sexualidad, también lo desprecia, no lo acepta. Entonces a mí me parece que ella va rumbo a también quedar esa casa sola y va a terminar vacía. Me Sí, da digamos, sí, en ese aspecto podríamos deducirlo, pero no tenemos rasgos para que eso ocurra dentro del texto, pero sí, en eso tenés razón, en cual está enmarcado todo este cuento por la estructura del cuento infantil, el érase una vez, ¿no? O sea, siempre se va para atrás, siempre es esa mujer que se percibe una niña, ¿sí? Es una anciana que se percibe una niña hasta el momento en que cuando ella menciona que, de que queda embarazada, etcétera, con el marido en esa escena que ella está en el maizal, etcétera, y que lo rechaza y le dice, me da asco. Bueno, es una actitud que, digamos, también se decía Marilú con respecto a su novio, ese chico que lo terminan acusando del homicidio de Marilú. Eh, Me parece que también hay también una relación infantil, hay una erotización entre esas dos chicas también que se transgrede cada vez que entran a esas casas abandonadas, ¿no? Eh, y que no está dicho, obviamente, porque evidentemente eso ya pertenece al fantástico, pertenece a esa mujer que está ahí, que los castiga porque les dice, ustedes saben que se portaron mal, ¿no? ¿Cómo se llama tu amiguita? Y bueno, etcétera. Entonces es una escena tremenda, pero que ahí hasta podemos pensar que hubo una violación, porque le hace bajar los pantalones, le hace bajar la prenda interior y bueno, y después es como que hay un silencio ahí, que ese sí, ese silencio narrativo, digamos, que nos hace pensar en el fantástico profundo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué después aparece Mary Lou muerta y desnuda? Es decir, todo ese tipo de violaciones, digamos, hacia lo infantil, quizás haya tenido en ella ese eterno retorno y que no ha podido salir, digamos, de ese concepto. No sé qué a usted qué les Guille, parece, porque, Guille, perdón, me fui. Sí, ahí tenemos unas manos levantadas, Silvia sí. Inés.
levantó Sí. la mano a ver si puedo abrir su micrófono, y después Caro Aitán Y también Carito. levantó la mano. Y Dale, Carito apago mi también. micrófono. Sí, sí. A Sí, ver, Silvia. no, me llamó la atención de que la gente no se quiere hacer, no son los hijos, no, ella no puede contar lo que, o sea, contar un cuento propio porque motivaría en sus hijos el miedo, como algo realmente oscuro que hay dentro de ella. También la gente no quiere, en un momento hay una línea que dice, y la gente no se atrevería a acercarse a mí a preguntarme cómo estoy, los vecinos, la gente. Como hay algo en ella oscuro que ella no puede quizás traer a la luz, no sé, me pareció a mí. Sí, su secreto. Sí, su secreto, secreto, que está justamente. oscurecido ahí adentro y que no permite que ella pueda relacionarse con las otras personas normalmente. A ver, Caro. Claro, sí, También tal quiero cual. decir algo después de lo que dijo Silvia también, pero quería escuchar a Caro, que había levantado la mano. Sí, justamente sobre se escucha así, sobre el secreto, porque le pide que no diga nada, le dice que eso sea su secreto. Entonces, lo que me parece es que al principio, cuando dice, érase una vez, como solía decirle a mis hijos cuando estaban bien arropados en su cama y empezaban a dormirse, érase una vez, decía, y después les leía un libro porque siempre resultaba menos arriesgado. Porque no puede decir el secreto, porque si otra vez vuelve a pasar, eso es lo que leí yo, ¿no? Esto, ella no lo puede decir, por eso no se los puede contar, por eso es arriesgado y ella, todo lo que le pase después de eso es justamente consecuencia de eso que pasó en ese momento. Así lo leí yo, por lo menos, ¿no? El silencio lo tiene que contar. Está muy bien, Carita, lo que decís. Me parece que cuando se dice secreto, está en relación con la palabra sagrado, ¿no? Y lo sagrado está dentro de lo religioso. Uno no puede profanar lo sagrado porque si no es castigado. Eso es algo, digamos, que está dentro de las estructuras religiosas y que en este caso, digamos, esto nos conduce a eso, ¿no? Secreto igual a sagrado. Entonces vos profanaste lo sagrado y vas a ser castigado. Está muy bien tu aclaración, Carito, me gustó, está buena. No sé, ¿quién otra persona? Bueno, a partir ahí parece que no sé si María de los Ángeles quiere decir algo. Te voy a mover la mano por eso, capaz que nada que ver. Ahí te. Hola, perdón, Habla no nomás. estoy Sí, un sí, no te poco vas a poner. enferma y por eso mucho. Yo lo que analicé o lo que por ahí sentí en estos dos cuentos, que todos los niños que transgreden terminan siendo castigados, ¿no? Como que hay una lección moral, por ahí hipócrita, ¿no? Porque no nos planteamos los adultos que estuvieron alrededor. Pero pensaba, ¿no? Estas chicas jugaban a lo prohibido, a meterse en las casas. Adela con su hermano, perdón, con la protagonista, la narradora y el hermano, también es como que ella era diferente, los chicos le tenían asco, no la querían porque le faltaba un brazo. A Marilú también, la mamá decía no quería que se junte con ella porque era una chica oscura, violenta o que era maleducada, decía, ¿no? Entonces es como que los dos personajes en los dos cuentos que son diferentes o que transgreden terminan siendo castigados y terminan con esta fatalidad que hablábamos de lo fantástico, ¿no? Si rompes con lo tradicional, con lo moral, terminás mal. No sé, me dio esa sensación cuando leí los cuentos. Hay algo, Sí, tal volviendo cual, un muy poco bien. de esto que dicen de la transgresión y el secreto, y especialmente, no sé, a mí me resultó muy perturbadora realmente más allá de lo narrado, también la narración misma, digamos, la narradora misma, en el sentido de que es una persona que esto que señalaban recién, ¿no? Que decía Silvia también, que tiene algo en su interior que parecería como peligroso, amenazante. En principio del cuento nos insinúa que ella mató a la amiga. Eso es lo que está insinuado. Es decir, que estamos leyendo el relato de una asesina, básicamente.
¿no? Si bien era pequeña, ¿no? Era puber, cuando en principio eso habría sucedido, es algo que deducimos, pero que no sabemos, porque ella tampoco puede, en todo caso, terminar de revelarlo, ¿no? Es una de esas cosas que no puede decir, es que ella fue la que mató a Marilú. La otra cosa que no puede decir, y el otro secreto de ella, yo interpreto que es su homosexualidad, ¿no? Es como una narradora que ha reprimido durante toda su vida y sigue reprimiendo su homosexualidad. Todos estos recuerdos que ella trae sobre su infancia, sobre su pubertad, sobre justamente ese momento, entre otras de las tantas cosas que trabaja el cuento, es un cuento increíble porque trabaja un montón de cuestiones, es un cuento sobre la pubertad y sobre el despertar sexual, ¿no? Son niñas de 12, 13 años, y el cuento está trabajando sobre eso, qué le pasa a esas niñas en su, vamos a llamarlo así, despertar sexual. Yo quiero poner igual un poco en entredicho, o en todo caso proponer la posibilidad, como es típico del fantástico, de dudar de esta narradora, de dudar de lo que nos cuenta sobre ese momento en que aparece esta mujer hombre, porque hay muchos indicios primero de cierta perturbación mental en ella. Recuerdan que cuando entra a esta casa, cuando va sola, ella empieza como que se desdobla, por muchos momentos se escucha otra voz que le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Ya hay varios momentos donde ella parecería verse también desde afuera. Vieron que es como que se ve observada desde la ventana, se ve a ella y a la amiga. Es decir, estamos ante una narradora que tiene como particularidades. Y por otro lado, y que para mí tampoco es inocente esto en la construcción narrativa, la cuestión del calor, ¿no? Ella, de hecho, la narradora que dice, ese día que entra sola, es una época de calor, sube arriba, dice que hace un calor terrible, que ella empieza a transpirar. Es decir, que está toda la situación planteada como para que se abra la posibilidad de que esa mujer que aparece ahí, esa mujer hombre, sea una alucinación y no sea realmente alguien que está ahí. Esa es una posibilidad que el cuento abre, no lo sabemos, puede haber sido una alucinación, puede que no, pero volviendo también sobre esta idea de Todorov, ¿no? De la vacilación, el cuento nos invita a pensar que quizás eso que le sucedió ahí estuvo básicamente en su mente. Pero bueno, quería invitar un poco a plantearnos eso. Pero hay manos, Caro levantó la mano, ¿querés ahí abrir tu micrófono nomás? Caro Gaitán. Sí, no pincho más, pero a mí no me lo leí 3 veces. Y lo voy a... no me parece Se corta, Caro, se corta de vuelta. Un momento. Apago. Ahí se escucha mejor. Sí, no sé por qué me hace eco con el tuyo. No, lo que decía es que lo leí 3 veces, que lo voy a volver a leer, y que a mí no me pareció que está contado como fantástico y no me pareció un relato fantástico. Me pareció, no sé si se entiende la diferencia de lo que me pasó. O sea, hay una violación real, hay un pedido de silencio en la página 245, dice, y ahora señorita Melissa, así es como te llaman, ¿no? Este será nuestro secreto, ¿verdad que sí? Y después le dice que cuando hubo terminado se limpió la boca con la mano y dijo que me dejaría marchar con la condición de que no se lo contara a nadie y con la condición de que convenciera a mi hermanita, claro que no es, para que fuera a visitarla mañana, ¿no? Entonces, y a ella le da asco con que quede embarazada de esa primera vez con su marido, bueno, por el trauma que le habrá quedado. Esto es toda mi interpretación, ¿eh? Y además, lo que me parece fantástico de todo este relato es que todo el tiempo es, claro, no creíble con respecto a te he dicho, quise decir, y dijo, y dice, dijeron, dijo la mujer,
marqué todas las veces que hice dijo, dije yo, dijo ella, decía el periódico. Hay muchos dije, dijo, dijeron, me dijo. Entonces es difícil de creerlo, pero bueno, en resumen esto, que me parece que está contado como fantástico, que me parece que no lo es. No hincho más, perdón, hablé mucho. No, para nada, muy bueno. Muy bueno, claro, me parece una muy buena lectura. Pero justamente me parece que digamos, por eso los relatos literarios, los buenos relatos, los buenos textos narrativos son esto, lo que permiten lecturas distintas y lecturas hasta enfrentadas, ¿no? Hasta lecturas que se pueden contradecir unas con otras, pero que el texto mismo admite esa contradicción. Bueno, Nelly, habías levantado la mano también. Sí, hola, perdón, no puedo, no tengo para escribir. Siguiendo con lo que dijo Caro, lo que yo interpreto es que puede llegar a ser dos cosas. En la parte esa donde, si ella se imaginó todo, ¿no? Y ella es la asesina de la amiga, entonces no existió la mujer. Y si la mujer existió realmente y la violó, entonces ella es la entregadora, porque en realidad la única manera que la mujer le decía que sí que salga, pero que la dejaba ir, pero que sí o sí tenía que hacer de alguna manera que la amiga vaya. Y después la amiga aparece muerta y desnuda. Entonces, ahí no llego a entender. Es como que da doble interpretación. O ella se imaginó todo y la asesinó ella a la amiga, o realmente estaba esa mujer que después, que la violó a ella y que después la asesinó a la amiga. Eso es lo que quería decir nada más. Sí, Nerida, mira, Ahí, con respecto a eso me parece que hay algunos indicios narrativos en los cuales yo también puse en duda eso cuando me dice Cris sobre que ella asesinó, digamos, la narradora asesinó a la amiga, y yo dije, wow, pero a ver, ¿dónde está eso? Y bueno, ella es como cuando se encuentra con esta hombre-mujer, no sabemos bien, que es parecida a su maestra. Ella va subiendo las escaleras y oye susurros, como que le van diciendo cosas a los objetos que va atravesando. Entonces es como que eso está configurando como un espectro. Por eso de hecho se llama espectro el título del cuento. Me parece que se configura como un espectador. Ojo, como dijo Cristian, es un narrador no confiable, ¿sí? No sabemos si es algo en la cabeza que le dijo, bueno, te va a pasar esto, matala a ella, no sabemos si es eso. Pero el párrafo que a mí me llama la atención, cuando dice en la página 246, se lo leo rapidito, dice, érase una vez. Todos los cuentos de hadas empiezan así, pero se acaban y muchas veces no sabes muy bien qué ha ocurrido ni lo que realmente hubiese debido ocurrir. Solo sabes lo que te han contado y lo que te sugieren las palabras. Ya he llegado al final de mi historia y he llenado más de medio cuaderno con una letra tan temblorosa e infantil que me disgusta verla. La historia ha llegado a su fin y no comprendo su significado. Sé que ocurrió en mi vida, pero no sé qué ha ocurrido en estas páginas. El cadáver de Mary Lou fue encontrado 10 días después de que me dijera esas palabras. Es decir, en esa narración puede estar implícito que ella la asesinó, pero que no lo puede decir. No lo puede decir no porque no quiera, sino porque no puede. Es algo que para ella quedó como algo dentro de ese espectro, ¿sí? Ese espectro que digamos, la mandó a que la citara a su amiga al día siguiente. No sé, son conjeturas que nos quedan dentro del fantástico. Por eso este cuento es tremendo, ¿no? a mí hay algunos elementos, yo para defender mi interpretación, ¿no? Que es lo que uno tiene que hacer siempre, defender su interpretación a rajatabla hasta la muerte. No importa qué es lo que digan los demás. No, pero pensaba, hay algunos elementos, ¿no? Es interesante cuando en el párrafo de la página 247, donde habla sobre Hans, en ese último párrafo de esa página, en un momento dice, Hans repitió una y otra vez que era inocente.
Y después dice la narradora, claro que era inocente, ¿no? Afirma la inocencia de Hans, dice, claro que era inocente. ¿Cómo sabe ella que claro que era inocente? ¿Qué información tiene, ¿no? Que no nos da o que no sabemos? Y después, además, hay como una serie de hipótesis. La narradora nos cuenta una serie de hipótesis, que puede haber sido un vagabundo, que puede haber sido un pescador, pero no aparece la hipótesis de que puede haber sido una mujer que vive ahí en esas granjas abandonadas, que es gigante, porque de hecho también hay que detenerse en la descripción de esta mujer. Es una mujer gigante, dice que cuando entra a la habitación donde está ella, se tiene que agachar para pasar por la puerta. Es como una especie de cíclope casi, una cosa gigante, enorme, que también me hizo Es pensar. hiperbólico ahí, claro. Sí. Que también después puede tener que ver también con la percepción completamente alterada de una niña sola, asustada, no en ese momento. También en esos momentos imagino que no percibe la realidad tal cual es, digamos así. Pero acordate, Cris. Perdón. Sí, perdón, digo esto, Cari, de ella. Y después otra cosa que también me llamó mucho la atención, cuando está llorando con la madre, ¿no? Dice, sentí deseos de reír, pero no lo hice. ¿No? ¿Por qué siente eso? O sea, la amiga está muerta, la madre está llorando con ella, está tratando de consolarla, y ella siente deseos de reír. De vuelta, esto no confirma del todo mi hipótesis de que ella la mató, pero digo, son como pequeños indicios de que hay algo ahí dando vueltas, que de todas maneras es esa otra hipótesis de que efectivamente existe esa mujer, que ella puede haber llevado a la amiga, ¿no? Haber llevado a la amiga para que esa mujer haga lo que quisiera hacer, también está en el cuento. Me parece que como que justamente la gracia del cuento es que puede sostener ambas posibilidades al mismo tiempo y que quizás no podamos nunca descartar una o la otra. Cari, perdóname que te interrumpí. No, sí, tal cual, tal cual. En la página 232 yo también vi que hay una visión del peligro, que ella tiene como una especie de premonición, ¿no? Que ve, bueno, por los dichos de los padres que podían tener un peligro, que se podía derrumbar una escalera y todas las amenazas, ¿no? Que tenía que ver con estas casas abandonadas. Hay una especie de premonición que ella ve a Marilu caída, digamos, en el tejado. Y entonces ella le dice, no subas al tejado porque te podés... Y entonces la otra dice, no seas aguafiestas, ¿se acuerdan esa parte? Y ahí ya también, ya es un indicio, ¿no? Que ella ya la ve muerta. Y con respecto a Hans, que es una figura que vos comentabas, ¿no? Ella claramente tiene celos. Se siente como impotente, ¿no? Porque ve que la amiga, al estar con este chico, a ella la deja de lado, ¿no? La menosprecia, y todo eso va creciendo en todo el momento. Ale, ¿querías hablar vos? ¿Querías decir algo? No, yo lo que decía antes, que después se los escribí en el chat, era que todo ese silencio y todo ese no saber podría configurar lo fantástico en el cuento, ¿no? Todas esas dudas que nos generan configurarían el mundo de lo fantástico. Por eso a todos nos pasa esto de que no sabemos cómo será. Y respecto a lo que me llamó la atención, respecto de la altura de este personaje, de esta mujer que aparece en esa casa, que la chica, la narradora, dice que todo su cuerpo le llegaba a la cintura a esa mujer, ¿no? Era como si fuera una cosa sobrenatural, ese personaje hombre-mujer que aparece allí en el cuento. Sí, también me remitió a esta cuestión de violación, cuando era muy significativa la escena donde le pide que se saque claramente las texanos, que son los pantalones, ¿no? Los texanos y las bragas. O sea, y vuelve a decirle que se quitara las bragas. Bueno, eso también, ¿no? Se suma a todo el mundo Hay deseo, último, hay deseos que están, digamos, deseos malsanos de muerte, ¿no? Que lo comentamos con la señorita Harding cuando esa vieja bruja decía, ¿por qué no se va al infierno? Y ellas sienten ese deseo, ¿no? Pero no se animan,
Y bueno, después cuando se enteran que viene la suplente, que es más joven, diferente, totalmente opuesta a la figura de la anterior, ellas piensan esto, ¿no? En secreto, hemos sido nosotras, fuimos nosotras. Y ella Además, después siente o sea, deseos de muerte de Mary Lou. Lo dice, dice, maldita seas, dice, te vayas al infierno, ¿no? Murmuraba en voz baja en la página 234. Y también desea que se vayan al infierno Hans y Marilú. Y a su vez Marilú también, entonces es una cuestión que hay que analizar, ¿no? Todos deseos de muerte de las madres. De las madres también. Marilú quiere que se... Claro, Marilú quiere que se mueran las madres, que se mueran las familias, también. que se mueran las vacas, que se mueran el ganado también. Todo. Y ahí hay un secreto también que tiene Marilú, que da para otra segunda parte, que dice, página 240, dice, mientras volvíamos a casa, Marilú me dijo, hay cosas tan tristes que no puedes hablar de ellas. Pero yo fingí que no la había oído, ¿no? Esta cosa de no querer escuchar. Pero hay algo que Marilú también, algo le pasa en la casa, ¿no? Porque ella ve que la casa es fea, que le molesta los olores de los animales y todo lo demás, y que ella quisiera que la vendan y poderse vivir a otra casa, una casa más bonita, en el pueblo. Ahí también está la polarización, ¿no? Del campo y la ciudad. No, da para una segunda parte, hay mucho más. Sí, igual tenemos tiempo, tranquilo que hay tiempo para seguir comentándolo. Silvia levantó la mano. Silvia Inés, si querés abrir tu micrófono. Sí, a mí la verdad es que esto que acaba de decir Karina, yo también me quedo resonando, esto de que hay cosas demasiado tristes, que dice Marilú, para decir, que no se pueden decir, como que no hay palabras para decir. Yo para mí, o sea, no sé por qué a mí me trae este cuento a la parte del inconsciente de los personajes, que todo esto está en el inconsciente de ellos, de ellas, de deseos reprimidos, ¿no? De muerte, de deseos de sexo homosexual reprimidos. Me parece que es brillante la que escribió esto, ¿no? En el sentido de que todo esto es una gran represión de cosas que de golpe explotan y no se sabe muy bien qué forma toma todo esto, porque es mucho adentro que no puedo decir, que quiero transgredir y escaparme del mundo de los adultos porque no le entiendo, me hace daño, no sé. O sea, que es un poco el despertar del adolescente y todo lo que está en sus mentes que no lo pueden poner quizás en verbalizarlo, que está ahí, pero que aparecen en el inconsciente. Para mí que están en el inconsciente y esas imágenes tienen que ver con la mente, más que con los hechos concretos. No sé por qué. Sí, a mí esto que decís me lleva a pensar en esto de la represión en términos sociales, ¿no? En términos de que estas nenas están como en un ámbito donde transgreden los mandatos, pero esos mandatos no dejan de operar, sin embargo, sobre ellos. Es decir, en ese sentido, la transgresión siempre tiene como un doble giro, en el sentido que uno transgrede, pero al mismo tiempo hay algo de esos mandatos que a pesar de la transgresión sigue operando y sigue configurando, ¿no? La subjetividad. Entonces, esta chica, la narradora, queda como de alguna manera fijada en esa represión de su sexualidad, ¿no? Esta cuestión de que le da asco al marido cuando lo persigue porque tiene ganas de hacerle el amor, pero sin embargo después tiene hijos, ¿no? Después también lo que dice de los hijos, ¿no? Que dice que son andan por el mundo ahí como unos desagradecidos, sin ocuparse de los padres. Hay como toda una serie de pequeñas vidas egoístas. Claro, sus pequeñas vidas egoístas, una especie de gran decepción con la vida de la mujer, ¿no? Una mujer que ha tenido que vivir una vida que no es la que hubiese querido vivir. Que ha tenido que vivir una vida reprimiendo sus verdaderos deseos, su verdadera sexualidad, su verdadera... Y entonces, bueno, por eso también los hijos le tienen miedo, ¿no? Cuando ella cuenta sus propias historias, porque evidentemente algo de esa represión, algo de eso que ella siente como oscuro se filtra en eso que cuenta.
que aparece en la voz, ¿no? Dicen mi voz, ellos huelen algo, ¿no? Sienten algo que los amenaza de algún modo. Ahí, Carito, levantaste la mano. Escuchamos. Sí, no, que con respecto a lo que decías antes, me quedé pensando en lo que decías vos, si mató ella o no, y en esto que del miedo de los hijos. Cuando empieza, en una parte dice, me encantaba fingir, ella lo afirma en ese momento. Después dice, porque me viene a algún lado de la locura, si ella está escribiendo todo eso y está loca, ¿no? Entonces, ella dice, me encantaba fingir, estoy en la página 227. Después un poco más abajo dice, si abrís bien los ojos y te dedicas a contemplar la nada, puedes hundirte en sueños que te dejan la piel fría y viscosa y el corazón latiendo a toda velocidad. Sueños que no parecen, que no parecen pertenecerte. Sueños que deben de haber llegado desde algún otro lugar, de alguna persona a la que no conoces, pero que sabe muy bien quién eres. Y después, por último, en la página 230 dice, a veces un rostro inesperado emerge de un espejo, un rostro que no conozco, cubierto de arrugas y devastado por el paso del tiempo, con unos ojos eternamente húmedos, bueno, bla, 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 pero dice que ella no es tonta y que desvía la mirada a tiempo, ¿no? Y que no tiene por qué contemplar ese rostro. Entonces, pienso en la locura y que en realidad sí tenés razón y fue ella, no quiere. Ahora me cambiaste. No, hay también toda una cuestión, esto que vos, yo también lo subrayé, esto del espejo, ¿no? Porque también la idea del desdoblamiento que decía antes aparece todo el tiempo, por eso esta cuestión de que ella no, ya desde pequeña, digamos así, no era una persona muy equilibrada mentalmente, aparentemente, ¿no? Todo el tiempo como que se desdobla. En ese sentido también hay como un juego con la idea del doble, ¿no? Típico del gótico también en este cuento. Pero quería agregar algo más, como no para seguir defendiendo mi interpretación, que es solamente mi interpretación, pero sí para agregar otro plano de sentido que me parece que es interesante, que es la cuestión social que está de fondo de estos de una forma de vida que va desapareciendo, ¿no? Que también eso está en el cuento. Porque fíjense que estas granjas abandonadas son justamente eso, son casas abandonadas que ya pertenecen a granjas, que van muriendo esos granjeros y no quedan hijos para seguir trabajando la granja. Fíjense que esta idea de Marilú, ¿no? De irse, tiene que ver con eso, ¿no? Me quiero ir de este campo, me quiero ir de la granja de mi hijo, me quiero ir al pueblo. Sería como irse, casi como irse a la gran ciudad. Fíjense que ni siquiera piensan en la ciudad, piensa irse al pueblo simplemente para no seguir en esa vida, en ese estilo de vida rural, de cuidar las vacas, de la cosecha y del maíz y no sé qué. Y ahí también de fondo en ese sentido esta cuestión del... El banco también era dueño de esas granjas. ¿Cómo? Perdón, no escuché ahí. Que el banco era dueño de la granja de Marilú, así que ella no iba a poder ir. Sí, que no iba a poder disfrutar de... Quedó vacía la casa, quedó vacía. Así es. También quería agregar, Cristian, a ver si vos también lo veías, esto que vos te descubriste tantos dobles en la Casa de Azúcar. Me parece que esta Melissa, ¿no? Que esta narradora, juega siempre a ser la otra, ¿no? A sentirse otra, soñaba hasta con el cabello de Marilú, y hasta a veces se despertaba y no sabía si el sueño era ella o era la otra, ¿no? Marilú. Y siempre está con este juego, dice, jugaba a ser la mujer que nunca podría ser. Acá también lo dice, ¿no? Soñaba con una mujer que nunca podría ser, que justamente quería ser también bella. Ahí está la polarización, ella es bella, rubia, seductora, mientras que por el otro lado Melissa se veía fea, se veía la chica que se creía, ¿no? La chica que nadie miraba o se da vuelta a mirar, ¿no? También está eso. Y una última cosa que vi, no sé si te acordás de La Hostería de Mariana Enríquez,
ese cuento, ¿no? También hay dos chicas adolescentes que brevemente se quieren meter en una hostería, ¿no? También en la noche, bueno, para hacer una travesura, ¿no? No quiero espolear el cuento, y empiezan a sentir, digamos, a caminar, a sentir ese miedo, esa sensación de miedo que las va enredando, hasta que escuchan y piensan ver una carita pálida, un fantasma, piensa que van a encontrar un fantasma. Bueno, esta escena similar, tal cual, y que escuchan después golpes, ruidos, pisadas, luces. Yo digo, hay una escena similar acá, cuando la protagonista ingresa a la casa Minton con Marilú, y que están ellas esperando ver, al doblar la esquina, dice, al doblar, dice, ver al fantasma de la señora Minton, ¿no? A la mujer que había quedado sola, ¿se acuerdan que antes la mencionamos? Hay una escena totalmente similar a bueno, que retoma o recrea a Mariana Enríquez en el cuento La Hostería. También la transgresión de las chicas que van a entrar a un lugar que no conocen, por supuesto, pero bueno. Sí, la verdad que no había hecho esa relación, Cari, pero está buena. No sé, bueno, el cuento disculpen que me escuchan, ¿no? Sí, sí. Tuve que apagar la cámara porque me estoy quedando sin batería en el celular y me tuve que mover a otro lugar de la estación de servicio para conectar el teléfono. Bueno, todo una logística. Pero no, me parece que está buena esa relación. El cuento de La Hostería de Enríquez trabaja respecto a la cuestión de la dictadura, ¿no? En este cuento en particular, bueno, en esa casa donde, para pensarlo también en relación con la violencia, porque es un cuento también sobre la violencia, eso que antes se llamaba violencia doméstica, ¿no? Podemos llamar violencia de género. Esa casa donde entran, esa casa Milton, es la casa donde el tipo mató a la mujer. Claro. Mató a la mujer a golpes y después se pegó un tiro con una escopeta, ¿no? A la mujer trató de ocultarla en una especie de cisterna que había ahí en el sótano, creo que dice, y después de hacer eso se mata. Entonces, a diferencia de la otra casa, donde era simplemente la muerte, digamos, un poco más pacífica, si se quiere, de unos ancianos o de un anciano y después de una anciana que se la llevan que termina internada. En esta hay una historia violenta muy fuerte y es una violencia, es una historia de violencia de género lo que hay. Sí, En ese además, sentido, sí. Sí, además me parece que también, haciendo un pensamiento lateral a esto, al tener, digamos, esa cosa que habíamos hablado del ominoso, ¿no? De ese miedo a lo familiar, porque algo que conocemos, pero que a su vez nos produce terror. eh, yo no sé si no hay una implicancia con respecto a ciertos párrafos del texto, donde no hubo violencia familiar en estas chicas también, ¿no? Cuando ella quiere matar a los padres, Merilú quiere matar a los padres, cuando dice que en la casa hay un olor feo, etcétera, y que hay como esa frase que creo que está puesta incluso con letra, en letra distinta, ¿no? Cuando habla lo dijeron recién, que era tan triste para como este. Dice, mientras volvíamos a casa, Merilú me dijo, hay cosas tan tristes que no puedes hablar de ellas, pero yo fingí que no lo había oído. No, digamos, son todas, para mí, podemos tener un pensamiento con respecto a que lo familiar también es abusivo. Yo no sé si estas chicas no han sufrido algún problema dentro de ese entorno, porque por algo se iban a las casas. Las casas siempre es algo donde redunda digamos, lo seguro. ¿Quién no se siente seguro mejor que en su casa, ¿no? Si siente que alguien la persigue a uno, lo primero que hace es tratar de encontrar la llave para entrar a su casa y sentirse seguro. Pero ¿qué pasa con esto cuando dentro de la casa está el problema, está el terror? Y no sé si nos hace una referencia, yo lo digo como un pensamiento lateral porque evidentemente en el texto no sé si hay muchos indicios de eso, a una violencia intrafamiliar también, ¿no? Con respecto tanto a Melissa como a Merilú. Este,
Y de pronto también ver a esta chica en el cuento de la casa de Adela como una chica mutilada también, ¿no? Ese es un símbolo que me parece muy importante, porque los chicos le tenían repulsión, si bien la describen como una chica muy bonita, que le falta un brazo, y los chicos eran como que sentían repulsión solo porque le falta un brazo. No sé, me parece que hay un combo ahí de cosas que hacen a que solamente estos chicos sean los signados, digamos, como para revelarnos ciertas cosas de esto que ocurre. Y la violencia, digamos, infantil ha existido siempre, no es que es un descubrimiento de ahora, ¿no? Sí, la violencia infantil, la violencia hacia a las niñas, sobre todo, los abusos intrafamiliares. Ustedes, la mayoría son docentes y, bueno, conocen de este tema, o por lo menos han tenido un acercamiento a este tema. No sé, lo digo como un pensamiento lateral, no Sí, sé tal si cual, esto corresponde a algo tal que está cual. dentro del cuento en Te sí. completo. Guille, te No, me completo. parece En la que página 235, perdóname, justo, Eh, yo había enumerado varias cosas, ¿no? Que la transgresión de ellas consisten en entrar en lugares prohibidos, digamos, desoír las advertencias, romper los cristales, los vidrios, sentir la euforia, gritar, ¿no? Haciendo cosas prohibidas adentro. Y en un momento señala adentro el peligro, ¿no? Y en la página 235, afuera a salvo, ¿no? Yo creo que ahí está justamente esto, refuerza la hipótesis, ¿no? De que en las casas también hay cosas que pasan ujú, y sí, que sí, sí, tiene que sí. ver con esto, ¿no? Con esto que decía Guille recién. Ahí, bueno, me parece maravilloso y genial esta idea, ¿no? De la reinterpretación de la casa como lugar, ya no de la seguridad, sino del peligro y de la amenaza, ¿no? Me parece que eso, el gótico lo hace de una manera fantástica. Y además quería agregar también algo que me resultó ya del comienzo del cuento muy perturbador. En la página, sería en la 228, ¿no? Está hablando la narradora con la madre y le pregunta, ¿no? ¿Quieres decir que podría encontrarme con algún vagabundo o con alguien que estuviera vagando por los caminos haciendo autostop? Le pregunté a mi madre. Y la madre le dice, ¿podría ser un vagabundo o podría ser alguien a quien conocieras? Respondió ella con un tono más bien evasivo. Un hombre, un chico, alguien a quien conocieras. Y aparece ahí una idea muy perturbadora, como que lo peligroso está en lo conocido, ¿no? Un poco también la idea de Freud de lo siniestro, ¿no? Lo familiar Ujú, que se claro. convierte en una amenaza. Y la madre misma se lo dice, ¿no? Como advirtiéndole sobre algo que, bueno, queda ahí en otro de los silencios, ¿no? Del cuento de por qué la madre le advierte que pueden llegar a encontrarse con alguien a quien conocieras. Me pareció muy tremendo ya desde el comienzo del cuento, eso me pareció muy perturbador. Tal cual, tal cual. Eh, Y para completar lo que dijo una de las chicas que habló de fingir, ¿se acuerdan? ¿Quién fue la que dijo? sí, Porque claro, ella claro. lo dice al inicio, también dice, fingir que era más joven e infantil de lo que realmente era, eso es una costumbre muy propia de la infancia. Dice, los trucos de las niñas parece camuflar el hecho de que todos los pensamientos que te pasan por la cabeza están prohibidos, ¿no? También acá está esto de este protagonista, ¿no? Que quedan dudas, ¿no? Su estado psicológico, ¿no? ¿Cuál es su Es estado que, real, ¿no? es que Que además desde Cari niña, sigue fingiendo todavía, porque claro, tal cual. todavía se sigue viendo no como una anciana, sino como una niña, es decir, y además la caracterización que hace de los personajes, sobre todo de Mary Lou, como Blancanieves, como Gretel, como en un momento hasta hace una alusión ¿cómo se llama? A la del cabello largo, Rapunzel, ¿no? Es decir, hay como toda una caracterización hacia los cuentos infantiles, que me Es parece que que, eso es otro punto también a tratar, ¿no? En este cuento. no,
creo que parecería que ella quiere contarse a sí misma su propia historia como si fuera un cuento de hadas, ¿no? Claro. Pero justamente lo que no se... Y si uno se pone a pensar los cuentos de hadas, más allá de las versiones, digamos, de Disney y demás, son cuentos siempre sobre peligros, ¿no? Y sobre amenazas para los niños. Y pensaba también en ese sentido, uno lo puede vincular no con el cuento de Campo que leímos, pero sí con otros cuentos de Silvino Campo, esta ruptura también con la idea de la inocencia infantil, ¿no? Es un cuento que muestra como una cara de los niños, de las niñas, que se aleja completamente de cualquier idealización de una especie de inocencia un poco ingenua, un poco naif, es todo lo contrario, ¿no? Es como mostrar que los niños pueden tener, esto que Cari señalaba antes, ¿no? Estos pensamientos de muerte, estas ganas de escapar, esta necesidad de transgredir, este vínculo temprano con la sexualidad, ¿no? Todo eso está en el cuento como para mostrar que ese mundo idílico de la infancia está solamente, quizás también pensar lo que está solamente en los cuentos de hadas, o en los cuentos de hadas que se cuentan los adultos a sí mismos sobre los niños, pero que después en la realidad es algo bastante distinto. Perdón, digo esto y ya dejo que intervenga alguien más que quiera agregar y vamos a ir de a poquito cerrando. Quería decir esto, ese párrafo que leyó Guille hace un ratito, ¿no? Me pareció muy de que esto de que los cuentos de hadas uno los lee y no termina nunca de entenderlos. También me pareció un párrafo fantástico porque nos dice de alguna manera cómo leer el cuento, ¿no? Cómo leer este cuento, ¿no? Cuando dice, y muchas veces no sabes muy bien qué ha ocurrido ni lo que realmente hubiese debido ocurrir. Y eso es lo que pasa con este cuento. No sabemos muy bien lo que pasó, ¿no? Y la narradora misma nos dice, no van a saber leyendo esto qué es realmente lo que pasó, y van a seguir pensando y van a seguir tejiendo hipótesis, pero no lo vamos a saber. Y también esto, ¿no? Dice, la historia ha llegado a su fin y no comprendo su significado. Que también hay algo interesante ahí, ¿no? Si la persona o el personaje, en este caso obviamente, ¿no? Que lo vivió, no lo puede comprender, no puede comprender ella misma lo que le pasó, ¿qué nos queda a nosotros, ¿no? Que lo estamos leyendo solamente? Es que siempre va a quedar ahí como un rastro de algo incomprensible, y el fantástico La es eso. duda, la duda. La duda. Claro, siempre. Bueno, ahí Silvia levantó la mano. Silvia. Ahí va. Para mí es una manera maravillosa de pintar la complejidad humana. ¿Cómo saber muchas cosas? Yo dibujo estos personajes y las cosas que pueden pasar a los niños, como bien decían muchos de ustedes, dentro de su propio ambiente conocido y supuestamente arropados y abrigados no sé qué en su casa, y pueden pasar cosas tremendas, todo lo que pasa después del trauma, y quién puede saber la complejidad, como dice ella. O sea, esas son las cosas que nos han contado, y después hay cosas que no se saben, que cada uno las interpretará de acuerdo a lo que trae, no sé. Perdón, y está eso también que señalaron varias veces ustedes, hay cosas tan tristes, ¿no? Que no se pueden decir, que están Claro, más allá exactamente. de las palabras. Y Así que, bueno, la sí. gente decía, ¿no? Perdón, varias veces. Sí. Sí, también interpretaba y decía. Está muy construido también. Bueno, perdón, Cari, digo esto y te dejo. Como habíamos dicho también en el cuento La Casa de la Enríquez, también en este cuento está esta cuestión de, bueno, el mundo de los adultos y también los niños, cómo se relacionan con eso que los adultos dicen, ¿no? Porque hay muchas cosas que los niños reciben, estas niñas reciben, porque los adultos se las dicen. Lo que los adultos dicen es una cosa y lo que ellas viven es otra. Fíjense que es interesante ese contraste también, ¿no? Entre lo que dicen los adultos y lo que ellas viven y lo que ellas saben. Ahí hay también como una especie de lección, si se quiere, para los adultos, ¿no? Bueno, Cari,
Tenés que cerrar, Cari. No, Sos que me quedé la loca, encargada de digo, me voy cerrar. a poner a buscar otros cuentos de ella. La verdad que me encantó, gracias a Guille que nos presentó esta propuesta y la verdad que sí, ya voy a empezar a buscar y después en el próximo seguimos con las recomendaciones. La verdad que tremendo, tremendo. Da para seguir y seguir conversando porque seguimos escarbando y vemos cada vez más cosas. Bueno, coincido completamente en esto que a mí me impactó mucho este cuento. Cuando esa sensación de empezar a leer algo, decís, che, qué bien escrito que está esto, ¿no? Y ir leyéndolo y decir, qué bien que está. Eso pues, es un gran placer, un gran placer. Bueno, acá veo algunos comentarios, ¿no? De Adrián, para ir cerrando, que habla sobre la transgresión, el toqueteo con el prohibido, el conflicto con los padres, ¿eh? Después recalca, bueno, la cuestión que no nos detuvimos, que dice Romina, ¿no? En la cuestión de las hermanas, ¿no? Cuando ella dice que se presentan como hermana, después también esta mujer que aparece que dice tu hermana, etcétera. No nos detuvimos en eso, pero también ahí seguramente habría habido tela para cortar. Bueno, quiero cerrar ya este taller agradeciéndoles nuevamente a todas, a todos los que participaron, los que nos aguantaron hasta hoy y estuvieron ahí haciendo sus aportes, escuchando, o abriendo sus micrófonos, o aportando en el chat. La verdad que fue un gran placer para mí y seguramente para mis compañeros también. Contarles que esto sigue el sábado que viene. Vamos a empezar con un taller sobre literatura infanto-juvenil, que tiene que ver con la... Vamos a pensar un poco cómo aparece la familia, las figuras de familia y demás en textos de la literatura infanto-juvenil argentina, pero también de otros lares. Así que obviamente están todos y todas más que invitados a participar de ese taller. El sábado próximo también hay un nuevo encuentro del Club de Lectura, que se va a leer Las Indignas, de Agustina Basterrita. Y bueno, nada, después del taller de literatura infanto-juvenil, después del receso de invierno vienen otros talleres, vienen talleres sobre Jolín y Enríquez, vienen talleres sobre teatro, va a seguir habiendo oferta desde la universidad, de estos talleres abiertos a la comunidad, y espero que se sumen, obviamente, les va a llegar información por mail para que se puedan ir sumando, y espero que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros, porque la verdad que estos espacios nos deja siempre con un gusto a poco, en el sentido de que estaría bueno que seguir hablando horas, ¿no? Pero bueno, hay tiempos y el tiempo siempre es tirano. Sí, verdaderamente chicos, un placer Cari, compartir Guille. con todas, con todos, sí. Gracias. Sí, yo les quiero agradecer a todos. La verdad que estoy feliz, muy feliz, porque escuchar a alguien que nos escuche y que compartamos estas mismas experiencias y que todos somos gustosos de la lectura y de esto, creo que somos casi una secta. No sé si quedamos mucho hablando de sectas. Así que deberíamos todos un día reunirnos y ir a visitar alguna casa encantada o una casa deshabitada a ver qué ocurre. Propongo esa idea para, en vez de un taller, digamos, hacer algo, un trip por alguna casa abandonada. Bueno, Bien gótica. gracias a todos, chicos. Gracias a todos, la verdad que un placer. Un aplauso para ustedes. Bueno, estos encuentros se enriquecen muchísimo, así que con la mirada de cada uno que fueron aportando, la verdad que se hizo maravilloso todo. Así que muchas gracias por compartir este espacio y sigamos disfrutando, ¿no? De la literatura que nos apasiona. Gracias a ustedes. Bueno, Exactamente. hasta pronto. Cari. Gracias. Bueno, hasta pronto. Nos vemos. Pronto, voy cortando la Dale, grabación. dale. Sí, dale. Un gran abrazo a todos.